Gracias por invitarme a este evento, por darme la oportunidad de reunirme con vosotros y de explicaros cuáles los principales aportes de esta ley, qué cosas se nos quedan un poco fuera, pero todavía las podemos luchar. Gracias porque vosotros siempre estáis ahí. Efectivamente, la CGT siempre ha tenido un colectivo de mujeres que ha tenido muy claras las prioridades y cómo se defienden los derechos. En la CGT no ha habido dudas, en la CGT no ha habido fisuras. Y pues hay que empezar diciéndolo, ¿no? Es ley. A todos los que vienen y entendieren, Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGBTI. Es muy difícil explicar lo que ha costado llegar hasta aquí. Enormemente difícil. Los que han seguido esto un poquito, pero es que no es que arrancamos de hace 2 o 3 años, es que son 40 años de lucha. Algunas llevamos 34 o 35, no lo sé, ya no quiero hacer la cuenta, me siento muy mayor a veces. Pero el primer reconocimiento de un cambio de sexo en este país fue por vía judicial en 1983. Conseguimos que esto fuera avalado por el Tribunal Supremo en el año 87. Después conseguimos ampararnos un poquito, pero no mucho, porque no se interpretaba que la identidad de género estuviera amparada con la directiva comunitaria que se llevó a la ley del 2003 para la no discriminación en el empleo. Tuvimos que pegarnos varios años para que se entendiera que nosotras también estábamos amparadas ahí. Y después pues conseguimos el matrimonio igualitario, que nos afectaba, porque también nos permitía casarnos sin tener que obligarnos a divorciarnos, como ocurría en otros países europeos, que las personas trans nos divorciaban de facto porque no podía haber una pareja del mismo sexo, y en este país pues la ley de matrimonio igualitario lo evitó. En el 2007 se nos dio la ley de cambio de sexo registral, en la que teníamos que ir a declarar nuestras jornadas mentales, teníamos que acreditar 2 años de tratamiento médico y normalmente todo el proceso, que es el que revertimos mañana, duraba pues unos 3 años aproximadamente. O sea, era muy difícil hacer un cambio de sexo registral antes de 3 años, 4 años muchas veces. Luego, después de la ley de cambio de sexo registral vino el gobierno de Aznar y abrimos un periodo de lucha en las autonomías, que era donde estaban las prestaciones de servicios, y entonces conseguimos que 16 comunidades autónomas tuvieran o una ley LGBT o una ley trans o las dos. Menos la Reserva Espiritual de Occidente, que es esta comunidad donde hoy residimos, que no tiene absolutamente nada de eso. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo solucionaron en diversas ocasiones algunas dudas que había, y en 2019 dijeron que los menores que estaban fuera de la ley de 2007 también tenían derecho a su identidad de género, y luego pues empezamos durante 3 legislaturas con diversos proyectos de ley y con las discusiones pertinentes, que fueron saboteadas durante 2 legislaturas, hay que decirlo. Al principio no lo sabíamos, después ya alguien presumió públicamente en un foro de que había saboteado la ley en la legislatura anterior, y pues al final se llegó a que en el pacto de gobierno de coalición que tenemos ahora tenía que haber 2 leyes en principio, que luego terminaron siendo una por imposición de vicepresidencia del gobierno, para la promoción de la igualdad real y efectiva de las personas trans y para garantizar los derechos de las personas LGBTI en general contra la discriminación. Detrás de todo esto hay una lucha que también hay que mencionar, y es en el Consejo de Europa, a través de los informes sobre derechos humanos, en la Agencia de Derechos Fundamentales Europea, que también ha dejado bien claras que estamos ante una cuestión de derechos humanos y que ha despejado muy buena parte de las dudas que os han estado llegando a través de esos grupos de WhatsApp. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene ya varias sentencias en materia de identidad de género y que ha negado todas aquellas objeciones que puso doña Carmen Calvo y alguna más. El Parlamento Europeo, que tiene pues unos 6 pronunciamientos distintos, las líneas directrices de la Comisión Europea de 2020 a 2025, que nos decían que este es el camino a seguir. Es decir, desde el punto de vista jurídico, el camino estaba claro, era como una autopista, no había ninguna duda. Y entonces, pues, ¿qué ha pasado, ¿no? Porque además, si nos vamos a la Constitución, también está el artículo 9, que nos dice que hay que permitir el libre desarrollo de la personalidad, el 14, que nos habla de la igualdad, en fin, y una realidad social que está ahí, que nos habla de que somos el colectivo con peor inserción laboral de todos los que hay por ahí registrados, y no lo digo yo, y no lo dicen las organizaciones ONG o no gubernamentales, lo dice la OIT, lo dice Eurostat,
es decir, todos los estudios que se han hecho sobre la inserción laboral de las personas trans, dice que la inserción laboral de nuestro colectivo es una auténtica mierda, hablando en plata, es decir, algo indigno. Bueno, pues hablamos de discriminación, hablamos de violencia estructural, porque la violencia no es solamente que te agredan en la calle, la violencia es que te traten de manera distinta cuando vas a demandar un derecho, que se te nieguen acceso a prestaciones de servicios que otras personas no tienen dificultades en obtener, que vayas a alquilar una casa y te digan, no, ya está, lo siento, ya lo hemos alquilado. Es decir, porque según te ven dicen, déjate, esta gente es conflictiva, en fin. Y añadamos a todo esto las violencias interseccionales, es decir, el hecho de que yo, pues como persona trans, afrontaré un grado de violencia en redes muy alto, porque me he atrevido a dar la cara y a defender esto, ¿no? Pero evidentemente pues tengo una posición burguesa establecida. Soy profesora de la universidad, miradme, soy blanquita, ojos verdes, tengo nacionalidad, en fin, pues ¿qué tiene que ver eso con lo que les está pasando a mis compañeras que están en las rotondas, en situaciones muy marginalizadas, porque son migrantes, sin papeles, recordar que siempre los factores de exclusión y discriminación no se excluyen unos a otros, sino que se suman y se multiplican. Y por eso el abordaje interseccional del feminismo es esencial, y de los derechos. Un abordaje hoy en día que se limite a hacer declaraciones formales es falso, porque yo no tengo derecho a pasear por el parque cuando alguien dice todos los ciudadanos serán buenos y benéficos y usted podrá pasear por el parque. Lo tengo cuando puedo ir por la calle sin que me agredan, sin que me insulten, sin que me puedan poner objeciones a mi derecho a estar ahí, y sin que se me cuestione en mi persona y en mi identidad. Y bueno, habéis visto lo que ha pasado estos últimos 3 años, ¿no? Es decir, cualquiera que haya recibido mensajes de WhatsApp, Twitter, Telegram, o haya visto los titulares de prensa de los últimos 4 o 5 meses, que cada 2 días o cada 3 días tenemos un titular de escándalo. Cuando se estaba votando esto en el Senado, alguien nos dedicó la portada del Dominical y 10 páginas llenas de bulos, noticias tergiversadas, alegaciones de parte, o sea, en fin, una auténtica barbaridad, ¿no? Y ya os habrán dicho que vamos a mutilar a menores. Bueno, pues no, no va a haber operaciones para menores porque la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y de la Adolescencia nos dice que ninguna operación antes de los 18 años, en absoluto. Y que, es que se va a cambiar de hombre a mujer de un día para otro. No, ya vais a ver que va a tardar un poquito más. Estaremos hablando de, si vas muy rápido, 7 meses, si vas un poquito más lento, 8 o 9. Y no es por nada. ¿Y a ti qué más te da si yo tardo 7 o 8 meses o, como antes, 3 años y medio? Pero a mi vida sí me importa. Porque 3 años y medio de tránsito para conseguir que los papeles digan en el DNI que yo soy Marina, no es por nada, pero no es fácil vivir con ello. Y vete con una tarjeta a pagar en el súper y que te digan, no, y usted esta tarjeta no es suya. Y vete al gimnasio y tienes que dar explicaciones. No, es que mira, yo, y en cualquier contrato que vas a hacer, y en cualquier etapa de tu vida, sin un amparo legal no se vive cómodamente. Preguntarlo a los migrantes sin papeles y preguntárnoslo a nosotras que hemos tenido que vivir durante años con una documentación que no nos corresponde. Y no desaparece el concepto de padre y madre. Lo que pasa es que se añaden los progenitores no gestantes. ¿Por qué? Porque puede haber efectivamente mujeres lesbianas en las que una de las dos mujeres pues, no gesta, pero también es madre, o porque puede haber hombres transexuales que gestan, por mucho que les moleste a algunas, y ya ha pasado, lo siento, y no se ha hundido el mundo, y porque hay personas bisexuales, y al final esto tampoco es una novedad de la ley, dicho sea de paso, hace más de 15 años que ya la jurisprudencia habla de los progenitores gestantes y no gestantes, y hace desde el 2015 que está en nuestro sistema registral. Así que tampoco hay ese escándalo de, señor Feijóo, entérese usted, es que yo no quiero ser padre no gestante o progenitor no gestante. No, usted sigue siendo lo mismo que era antes, padre y un poco mal informado. Me voy a callar los asuntos. No, esta ley no impide la aplicación de la ley contra la violencia de género, no la deroga, no la modifica, no le priva a ninguna mujer de los derechos que están ahí, ni de las subvenciones que recibe, ni del amparo que recibe en esa ley. Y ustedes habrán visto, piensen un poco, sencillamente, cómo nos presentan las ideas, ¿no? Lo de hombres declarados como mujeres, pero si es que lo estás diciendo ya, el problema de fondo es que no lo reconoces, que te niegas a reconocernos, que nunca jamás nos vas a reconocer. Y si partes de eso, evidentemente, pues para ti todo es inadmisible.
¿no? Desde el momento en que mi vida te resulta inadmisible, pues evidentemente no hay punto de encuentro. Y yo lo siento, pero esto es una cuestión de derechos humanos, y en cuestión de derechos humanos no tenemos por qué transigir ante el Ku Klux Klan si hablamos de racismo, o ante quienes nos quieren negar si hablamos de derechos de diversidad sexual. Y claro, mirar los adjetivos que se han utilizado: la plaga de transexualidad, el contagio rápido de la transexualidad, la epidemia de transexualidad. Coger los titulares de los últimos 2 meses. Es que se utilizan esos adjetivos, pues ya me lo está diciendo usted todo. Piensa que yo soy una cuestión de orden público, piensa que yo soy un problema que tiene que ser contenido, piensa que nuestras familias no son correctas, piensa que estamos molestando a las personas de bien. Muchas gracias, señor Feijóo, ya sabemos que no somos personas de bien. En todo caso, igual somos personas del bien común y otras personas, pues ya sabemos de qué son. En fin. A ver. Bien, el objetivo de la ley es la igualdad real y efectiva. Hasta ahí queríamos llegar. Hemos llegado hasta donde hemos podido, pero bueno, por lo menos hay herramientas para que podamos llegar a algo más cercano a la igualdad real y efectiva. También establece un deber de protección para los poderes públicos y las administraciones, que tienen la obligación de actuar y de adoptar una posición activa en la defensa contra la discriminación de todo el colectivo LGBTI. Se pretende erradicar toda forma de discriminación, directa, indirecta, institucional, por error, por asociación, por la forma que sea. Y se regula también el procedimiento de rectificación registral del sexo y sus efectos. Aquí es donde hemos puesto banderillas a algunas personas de bien, al parecer. Y esto se aplicará a toda persona física o jurídica de carácter público o privado que resida o se encuentre en el territorio español. Y esto también ha puesto banderillas, porque había quien reclamaba quedar fuera de la aplicación de la ley, por ejemplo, en educación, ¿no? El sector de la concertada decía, bueno, todo esto está muy bien, pero no se aplica a nosotros, ¿verdad? Esto será para la pública. No, mire usted, la educación es para todo el mundo, el derecho a la educación lo tienen los menores, y usted no es el titular del derecho a educación, lo es su hijo, conforme a un programa público y conforme a una ley orgánica que la regula como derecho para todos los menores, no solamente los que están en la pública. De esto me imagino que habéis oído ya tanto que hasta lo sabéis, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el cambio de sexo registral? ¿Cómo podemos cambiar nuestros papeles, ¿no? Pues muy fácil, por un sistema de despatologización o autodeterminación. Es decir, se quitan ya los requisitos médicos, no tengo que acreditar los requisitos médicos, sin perjuicio que muchas personas transexuales sí querrán acudir a determinados tratamientos médicos, pero se elimina la necesidad para poder obtener una documentación acorde a tu identidad. Porque esto además estaba actuando como una especie de pedal de aceleración para mucha gente, ¿no? Había mucha gente que, no, yo tengo que conseguir que el endocrino me empiece a dar tratamiento porque tardo 2 años de tratamiento antes de poder conseguir que el DNI diga que soy hombre o que soy mujer. Y en consecuencia, pues cuanto antes empiecen los tratamientos. Y igual no es ni por edad, ni por prudencia, sencillamente, pues el momento más adecuado. Hemos quitado esa presión. Frente a esa alegación de que queremos hormonar a todos los menores, frente a esa alegación de que queremos mutilarlos a todos y operarlos a todos, lo que hace esta ley es eliminar la presión para el reconocimiento social de los tratamientos médicos. Van por 2 vías separadas. El reconocimiento de derechos es una cosa y los diagnósticos son para los tratamientos médicos, y los tratamientos médicos son para aquellas personas que los requieren y los necesitan. Y si no, no. Entonces, pues va a ser sin informe médico o sin necesidad de acreditar operaciones o modificaciones corporales. Desde los 16 años lo pides autónomamente, sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 y del Tribunal Supremo, y además en la línea de lo que dice la Agencia de Derechos Fundamentales, la Comisión Europea y el Consejo de Europa. Y de los 14 a los 16 años, pues con ayuda de los padres, de los tutores, si estos tienen divergencia entre sí, se nombra un defensor judicial que velará por el interés superior del menor, y de los 12 a los 14 años en un proceso de jurisdicción voluntaria ante un juez. Es decir, los padres o quien esté representando al menor llevan el tema a un juez, y este pues verá las pruebas que aporten las partes y resolverá en el mejor interés, en el interés superior del menor, concretamente, ¿no? Antes de los 12 años, ¿qué pasa? Porque la identidad de género, lo siento, pero no nace en una banda de edad concreta, ¿no? Lo cierto es que si ustedes piensan cuándo se empezaron a identificar como hombres o como mujeres, a que no les salen los 12 años.
a que les sale mucho antes, a que empezaron allá por los 4 años y medio, 5, a tenerlo más o menos, que parece que yo, ¿no? Y ya después de unos añitos, pues la cosa estaba como un poco más clara, un poco más firme. Bien, es que es así. Es decir, la identidad la tenemos todos. Las sentencias del Tribunal Europeo dicen clarísimamente que los aspectos relacionados con la identidad, los menores también tienen tutela, también forma parte de su bagaje de derechos constitucionales, y pues la identidad de género es uno de esos aspectos de la identidad. Y nuestro legislador ha querido, por imposición específica de la vicepresidencia doña Carmen Calvo y, bueno, y del PSOE, al final, pues que hubiera varias bandas de edad, como veis ahí, y que por debajo de los 12 años pues no fuera posible. ¿Es esto constitucional? ¿Es coherente con la sentencia de 2019? Pues bueno, probablemente hay dudas. Lo que ocurre es que atado y bien atado queda, porque para llegar otra vez al Tribunal Constitucional, menos de 12 años, no espere usted. Y entonces, en ese plazo, cualquier menor ya ha podido hacer el cambio de sexo registral por el procedimiento ordinario. Ninguna familia se va a meter en este calvario como no lo haga por puro activismo y por intentar dejar esto claro hacia los demás, ¿no? Antes de los 12 años, ¿qué? El cambio de nombre. Se permite, eso sí, a los menores hacer libremente el cambio de nombre. Y como veremos después, con ese cambio de nombre se garantiza a ese menor frente a la discriminación en el ámbito escolar y en los ámbitos donde tiene que desarrollarse. Es decir, puede haber un resquicio a que alguien intente hacer segregaciones, hablaremos de ello si queréis, pero en principio no debería ser conforme lo que establece luego el artículo 51. Es decir, bueno, pues a un menor la verdad es que con cambiar el nombre la gente normalmente no le va pidiendo el DNI, pero lo cierto es que para muchas cosas nos van pidiendo el DNI y luego nos clasifican por sexos. De esto también tendríamos que hablar. ¿Por qué tenemos una sociedad en la que sistemáticamente nos quieren clasificar a dos, ¿no? ¿Y es necesario siempre? ¿O en algunos casos es sencillamente porque somos herederos de la Santa Madre Iglesia y de sus tradiciones patriarcales? Los menores, pues eso, cambian el nombre desde el momento en que se considera necesario y sus tutores lo piden, y tienen un derecho a obtener un trato conforme a su identidad en todas las actividades que se desarrollen en el ámbito educativo. Y además, en el ámbito educativo, como veremos, tiene que haber un protocolo frente al acoso transfóbico. El procedimiento, pues no sé si es muy interesante. Ante cualquier oficina del registro civil, porque algunas tenemos algunos registradores civiles muy refractarios, por ejemplo en Valladolid, lo que te admiten en Palencia, en Zamora y en Salamanca, en Valladolid hay una señora que siempre nos dice que no, sin informes ni modificaciones corporales. Vamos al registro, decimos, quiero hacer cambio de sexo registral, mi nombre va a ser este, y además solicito que haga cambio de la hoja folio registral de nacimiento, para que no conste en el registro, en nota marginal, que antes te llamabas así y después te llamabas así. Que esto es una cosa que la tenían que haber hecho automáticamente, pero la tienes que pedir, porque si no, pues ahí va a costar en nota marginal. Te dan información sobre las consecuencias, sobre la asistencia que puedes recibir, quién te la puede dar y las condiciones de reversión. Y si sigues ahí mismo ya diciendo que sí, que lo tengo claro, pues firmas, suscribes. Te mandan a casa para que pienses durante 3 meses. Aquí había quien pensaba que no lo habíamos pensado suficientemente cuando vamos al registro. No sé por qué. No conozco a nadie que vaya, mira, pues, me he tomado unos vinos, ¿y por qué no voy al registro y me cambio? No sé, no conozco ningún caso. Igual algún día aparece alguien, no lo sé, ¿no? Pero hasta ahora no hemos conocido ese caso. Entonces, pues bueno, vas a tu casa a pensar 3 meses y te vuelven a convocar a una comparecencia de ratificación. Y si ratificas, pues entonces vuelven a coger esa documentación y te mandan a casa otra vez, y en el plazo de 1 mes el registro civil resolverá y te dirá que efectivamente te cambia el sexo registral y el nombre que corresponda, dará traslado a la hoja folio registral de nacimiento, y a partir de ahí ya está, ¿no? No, a partir de ahí empieza el verdadero cambio de sexo legal. Porque esto significa que tienes que ir a la oficina del DNI a cambiar y obtener el nuevo DNI. Y después toda la documentación, todos los títulos, todos los contratos, todas las tarjetas, todo lo que tiene usted va en función al DNI en este país. Empiezan a pensar todo lo que tienen ustedes adscrito a un nombre. Pues hay que cambiarlo todo. Claro, si es un niño va a haber poco, ¿no? Pero cualquier persona que tenga ya un poco de edad, pues imagínense, títulos académicos, títulos de propiedad,
contratos de seguro, contratos laborales, historial laboral, historial de la seguridad social, títulos de propiedad, inversiones, cuentas corrientes, tarjetas de crédito. Vamos a ver. Algunas no hemos terminado, ¿eh? En todos estos años no hemos conseguido cambiarlo todo todavía. O sea, y ya hemos dicho que ya tenga, ¿no? ¿Qué pasa una vez de que cambias el sexo registral? Que sí, que tienes todos los derechos que corresponden a tu condición como hombre o como mujer, ¿no? Pues tengo derecho efectivamente a formar parte, esto les ponía banderillas, ¿no? A la plataforma contra el borrado de la mujer, que hicieron una propuesta a los partidos del Congreso a la finatoria e inconstitucional, ¿no? Una vez que se me declara mujer en el registro civil, pues efectivamente tengo derecho a que en las listas cremallera yo voy por la parte femenina, me ampara la ley contra la violencia de género, tengo derecho a las subvenciones que se puedan dar para empleabilidad o para tutela de mujeres en riesgo de exclusión, y todo aquello que se os ocurra. Habréis oído uno de los ataques que ha habido por ahí que decía los 49 privilegios a los que acceden los transexuales masculinos que se declaran mujer. Anda la mala leche que tiene esto, ¿no? O sea, ¿os sentís muy privilegiadas? ¿Sois conscientes, mujeres de la sala, que tenemos 49 privilegios? ¿O será que tenemos 49 derechos reconocidos, la mayor parte de ellos cuando hay una necesidad efectiva de asistencia o de tutela, y algunos de los 49 privilegios que se ponían eran absolutamente falsos e inexistentes? Vamos a... ¿Qué había detrás de toda esta alegación y de muchas alegaciones que se han hecho contra las personas trans en este proceso? Pues efectivamente, poner en cuestión todo el estatus de los derechos feministas que se han conseguido en este país. Poner en cuestión que las mujeres están empezando a tener un estatus de derecho privilegiado. Poner en cuestión que la violencia de género no existe. Poner en cuestión que, o sea, en el fondo, detrás de este ataque, lo que hay es esa idea, ¿no?, de que hay que desmantelar todo, de que todo esto es un chiringuito que además os cuesta dinero, muchísimo dinero, terrible. Y entonces, pues no, todo este entramado de derechos que están apareciendo nos sobra, es superfluo, porque todas las personas son iguales. Volvemos a la interseccionalidad. Sí, no. Ya se dijo que todos éramos iguales en la Revolución Francesa. ¿Y qué? Llevamos 200 años peleando por la igualdad. Por algo será. No basta con las declaraciones. Bien. Y entonces, pues bueno, evidentemente, continuidad de la persona jurídica. Aquí, en la ley de 2007, algunas pusimos este principio, es decir, yo soy la misma persona antes y después, aunque ahora tenga un nombre distinto y un género distinto. En esta ley, doña Carmen Calvo se empeñó en que el principio de continuidad solamente constara a efectos de la ley de violencia de género, para que quede claro que si yo le pego de tortas a mi pareja siendo hombre y cambio de sexo mañana, pues entonces se me va a seguir juzgando conforme a la ley de violencia de género, cosa que era evidente, porque en ningún momento se ha pedido la retroactividad penal favorable, porque la ley nunca lo ha dicho, y porque el principio de continuidad dice que yo soy titular de los mismos derechos y de las mismas obligaciones el día antes del cambio de sexo registral y el día después, evidentemente, salvo los que se corresponden a ese efecto constitutivo al que ahora eres mujer y tendrás derecho a algunas cosas que igual antes no tenías, pero solamente eso. De los delitos que tenga antes, de los crímenes que haya cometido antes, sigo respondiendo exactamente igual. Y la ley de violencia de género se me seguirá aplicando exactamente igual. Pues bueno, ahora lo dice explícitamente un artículo, y el principio de continuidad lo tenemos que construir interpretando dos párrafos distintos de la ley, porque no se quiso poner como tal, no sé por qué. Porque estaba muy preocupada por la seguridad jurídica, la nuestra. Y bueno, pues evidentemente no tienes que devolver las ayudas que recibiste como mujer si cambias a hombre, pues que eso ya está, ¿no? Y además cuando se vio era pertinente, y se tiene que adaptar toda la documentación. Y se dice que lo vamos a intentar hacer con protección de datos, con reserva de tu intimidad, ya veremos, ¿no? Se ha contemplado la posibilidad de reversión, es decir, que puedas volver atrás. 6 meses después de la inscripción registral, si ves que eso no lo aguantas, si ves que te has equivocado, si ves que lo que sea, pues te puedes volver atrás. Vas al registro y vuelves a empezar, es decir, vuelves a hacer el mismo proceso que tardará unos 5, 6, 7, y si pides en un registro y naciste en otro, pues 8 o 9 meses. Así que sí, de un día para otro vas, te declaras mujer, y de un día para otro vas y te declaras hombre. Y por supuesto, cada vez que haces este cambio, cambias el DNI, y cambias todos los contratos, la declaración del IRPF, los seguros, porque si no, no hay correspondencia.
entre el titular del contrato y los datos. Con lo cual, si alguien cree que esto puede hacerlo así, venga, alegremente, por favor, que lo haga. Venga, que te esperamos con besos y abrazos para que te des cuenta de dónde te has metido. El otro día todavía no se había publicado la ley, que se ha publicado hoy, y ya había un gilipollas por ahí, diciendo aquello de: yo que soy un misógino, ahora que la ley trans se ha aprobado, me he declarado mujer. Ole tus narices. Lo has conseguido tú solito, antes de que la ley salga. Y ya había hoy algún idiota preguntando: ¿y qué hay que hacer para ir allá a declararse mujer? Y dice: pues hala, venga, vete al registro, que te expliquen lo que va a significar eso. Habrá algún idiota, que irá allá y que hará la solicitud y que la pondrá en Twitter y dirá: ¿ves? Ya me he declarado mujer. No. Esto va cuando se te ratifica y tienes el DNI. Y a partir de ahí hablamos. Y si alguien piensa que puede hacer esto por broma, no sabe dónde se mete. Que aprenda a vivir como hemos vivido algunas, con una documentación que no se corresponde con tu vida, con tu aspecto. Vete cada vez que vas a pagar en el Mercadona a dar una explicación de por qué tu tarjeta dice que te llamas María y tienes una pinta de señor que no puedes con ella. En fin. Si quieres volver de segundas todavía a cambiar, pues por procedimiento jurisdiccional, te vas a un juzgado y le pides a un juez y le explicas por qué estás haciendo estos cambios. ¿Por qué estás ahora sí, ahora no? ¿Por qué pusimos la reversión? Bueno, pues porque efectivamente no queremos que nadie se equivoque. No queremos que se convierta el cambio de sexo registral en una trampa seducida de la que no puedes salir. Evidentemente, sobre todo lo que queríamos es que si a algún menor se le hace el cambio y luego resulta que pues ve que no puede con ello, que no soporta la presión social, o que, mira, me he equivocado, o que ahora lo voy viendo de otra manera, pues que tenga la posibilidad de hacerlo y con las menos barreras posibles. Las personas mayores de edad, pues no creemos que haya muchos casos, pero bueno, pues alguno puede haber. ¿Por qué no? La gente evoluciona, cambia y a veces se equivoca. No es un drama. El drama es que la gente no pueda ser lo que es. El drama es que la gente no pueda ejercer sus derechos. Lo que verdaderamente no va a hundir nada es que alguien se haya equivocado y deba marcha atrás. Y ahora os dirán: es que está habiendo de transiciones masivas, miles y miles están transicionando. Primero, ¿de dónde ha sacado usted esas cifras? ¿Dónde está el estudio clínico que me lo dice? En ninguno de los datos que tenemos de las unidades de identidad de género consta eso. No. Los estudios masivos que se han hecho en Europa y en Estados Unidos no acreditan eso. Lo que acreditan, por ejemplo, y no voy a hablar de cosas de Estados Unidos o de Holanda, no, aquí en España. En el Centro de Identidad de Género de Valencia, 976 menores que empiezan el itinerario para hacer pues, un cambio de sexo con hormonación, desistieron 8. Y de esos 8, 4 declaraban que el problema que tenían era que no aguantaban la presión social. Otros 2 o 3 decían que el problema es que no me identifico ni como hombre ni como mujer. Y otros 2 no dieron explicación. O sea que... es que hay una epidemia de transexualidad. Pues acaban de salir los datos del registro civil. Espérate, a ver cómo era. Que os los doy fresquitos. Desde el 2007 han hecho el cambio de sexo registral 7.313 personas. Es decir, el 0,015% de la población española. Y el titular que daba este dato decía: hay una epidemia, una multiplicación masiva de los casos de transexualidad. El 0,015. La tasa de prevalencia, según todos los estudios clínicos, es del 0,036. Es decir, que todavía nos falta efectivamente mucha gente por hacer el cambio. Veréis como las cifras se van a disparar, porque ahora va a ser un poco más fácil y porque hay gente que lleva 3 años. Otra cosa que me gusta de la ley, ya vamos a otros temas más, la intersexualidad. ¿Se quiere operar o mutilar a menores? No, precisamente lo que hace esta ley es evitar que se mutilen a menores, a los menores intersex. ¿A qué los menores intersexuales se les ha estado operando para encajarles en el patrón de hombre o mujer conforme a un criterio de que es más fácil quitar que poner y sin saber cuál es la identidad del menor? Desde hace tiempo inmemorial. Bueno, pues esto se acabó. Ya a los menores intersex usted no los mutila hasta que no veamos cuál es su identidad. Y no antes de los 12 años, que ya puede tener una mínima capacidad para consentir. Hablar con personas intersex. Os dirán que les operaron o que les operaron a los 12 años sin explicarles lo que les estaban haciendo. Sin que supieran lo que les estaban haciendo.
Y además los menores intersex tienen un año para inscribirles como hombres o como mujeres, como varones o como hembras, en el registro. En un año, lo siento mucho, pero no tenemos ni puñetera idea de qué identidad de género va a tener ese menor. Aquí decíamos, déjelo usted más años. Deje que hasta el momento en el que los padres perciban cuál es el desarrollo. Pues no. Hay que mantener a ultranza un sistema binario. Tienen un año y después tienen la obligación de inscribirles como varones o como mujeres. Y antaño ponía, y si no lo hicieran, se les negará la documentación, lo que es inconstitucional. Porque que yo sepa, ningún ciudadano español se le puede negar su documentación. Eso va contra la Constitución, contra la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y contra alguna otra más. Bueno, ahora han quitado eso de se les negará la documentación, pero no me dicen qué pasa si los padres no declaran si es hombre o mujer en el plazo de un año. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llevar el registrador y lo va a hacer por su cuenta? ¿Sobre qué base? ¿Con qué competencia? ¿Qué pasa si los padres no lo hacen? ¿Les vamos a meter en la cárcel? ¿Dónde lo dicen? ¿Nos vamos a enfadar mucho con ellos? Pues bueno, pues enfádese. Directamente, este es un mandato vacío. Porque no hay modo. A las poderes públicas, a las administraciones públicas, los poderes públicos desarrollarán las medidas para reconocer, garantizar, promover igualdad de trato y no discriminación. En concreto, pues van a tener que hacer campañas de sensibilización y respeto, se les obliga a hacer por fin estudios y estadísticas segregadas del colectivo LGBTI, se establece un deber de colaboración entre las administraciones públicas implicadas y se genera o se da ámbito legal al Consejo de Participación, el que presido yo, que, como su nombre indica, pues pretende que las administraciones por un lado y los colectivos LGBT por otro participemos en un órgano de comunicación para intercambiarnos, sugerirnos cosas, aprobar documentos y guías orientativas, hacer informes, etc. Bueno, el Consejo de Participación antes solamente tenía una mención que era disposición derogatoria. Se deroga la ley 2007 y el Consejo de Participación. Alguien dijo, oh, ¿cómo se te está notando, Carmen? Y entonces pues dijeron, el Consejo de Participación es el órgano de participación entre las organizaciones y la administración del Estado, tiene esta función y esta función, y es, por cierto, el único órgano del Estado que yo sepa que va a tener que prestar la presidenta, esa soy yo, lo dice el boletín, la presidenta, no pone la presidencia, no, pone la presidenta, un informe al Parlamento español cada 6 meses. No conozco ningún otro órgano que cada 6 meses tenga que reportar al Parlamento, pero yo sí. Gracias, la presidenta. Bien. Vale. Aparte, las administraciones públicas, pues, van a tener que aprobar una estrategia estatal LGBTI y una estrategia específica para las personas trans. A ver, esto viene de una cosa que se hizo en los años 70 y pico, 80 más bien, en los Países Bajos. Es un gran pacto administrativo para las políticas públicas que afectan a un colectivo, en este caso al colectivo LGBTI. La idea es que en la conferencia sectorial de igualdad, todas las comunidades autónomas y el Estado se van a reunir para ver cómo se cumple esta ley y cómo se implementan políticas públicas que vayan contra la discriminación y que cumplan los mandatos que esta ley tiene, que ahora veremos no son pocos. Porque con tanto ruido sobre el cambio de sexo registral se han olvidado de todo lo que la ley dice. Entonces, va a haber una estrategia estatal LGBTI que tiene que ser aprobada. Aparte, en las contrataciones, subvenciones y empleo se tiene que contemplar la situación del colectivo LGBTI. En la formación de los funcionarios se tiene que contemplar la formación en la lucha contra la discriminación, atentos sindicatos, tiene que haber cursos de formación y en la documentación pública y en los formularios se tiene que dar reconocimiento a la diversidad familiar y sexual que hay. Es decir, que ya tendríamos que ir pensando un poquito cómo están esos formularios cuando voy al instituto con mis hijos
y pone nombre del padre, nombre de la madre, y llevo todos los años tachando, y dice nombre de la madre, nombre de la madre. ¿No? Pues todavía seguimos así, pero esta ley nos dice que ya esto no debería ser así. Esta estrategia, bueno, pues la generará inicialmente el Ministerio de Igualdad, Conferencia Sectorial y Consejo de Ministros. La estrategia para el Plan Trans la impulsará el Ministerio de Igualdad, lo tratará con los ministerios afectados, que no sabemos cuáles son, y lo aprobará el Consejo de Ministros. Es cuatrienal y tiene que haber un seguimiento. Y bueno, pues sigamos. En el Plan Trans, acción positiva en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y de vivienda. Es decir, para la inclusión social de las personas trans que están en marginación social o en riesgo de exclusión grave, lo que tiene que haber es políticas que faciliten la inclusión en el trabajo, la no expulsión del sistema educativo, el tratamiento sin discriminación en el ámbito sanitario y la posibilidad de acceso a la vivienda. Porque otro de los temas que hemos detectado en los últimos años es el aumento del sinhogarismo por condición LGBT. Porque te echan de casa o porque haces un tipo de vida marginal en el que al final resulta muy difícil acceder a la vivienda, incluso alquilada. Esto tendrá que ser evaluado cada 2 años, tendrá que participar las asociaciones y en el artículo 54, ahora veremos, en el empleo, nos dicen acciones positivas para la empleabilidad, que pueden incluir campañas, una monitorización, una estrategia y subvenciones. Así, no sabemos cuáles. Bueno, venga, medidas en el ámbito laboral, que esto es un símbolo. A ver, nos dice el artículo 14 que tenemos que prevenir, corregir y eliminar toda forma de discriminación en materia de acceso al empleo, en afiliación y participación en organizaciones sindicales y empresariales, democracia interna, en las condiciones de trabajo, en la promoción profesional, en el acceso a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional y la incorporación y participación en cualquier organización. En definitiva, hay un mandato general de velar por la no discriminación en todos los ámbitos relacionados con el empleo. Mandato al que se le dice que implica campañas de formación, campañas divulgativas, establecer indicadores de igualdad y estudios que nos digan cómo va la cosa, velar por el cumplimiento para lo que encomienda a los agentes sociales, empresarios, sindicatos y administraciones, y bajo la supervisión y control de la Inspección de Trabajo. Que quede claro. Aquí parece que no, pero estamos diciendo mucho. Estamos dando unos mandatos muy claros y estamos diciendo que va a haber que hacer muchas cosas. A mayores nos dicen que puede haber subvenciones al empleo para fomentar esa inclusión laboral, por ejemplo en el caso de las personas trans. No nos dicen de qué tipo ni cómo. Pueden ser descuentos fiscales, pueden ser descuentos en las cuotas de seguridad social, pueden ser fondos de empleo a fondo perdido, pueden ser, ¿por qué no?, reservas de cuota en las ofertas de empleo público, como ha hecho, por ejemplo, la Comunidad de Aragón, o como ha hecho Argentina, que se propuso sacar a cerca de 12.000 mujeres transexuales de la calle, y está empeñada en ello, y ya lleva sacadas pues unas 3.000 y pico, 4.000. ¿Por qué? Pues porque dijo en las ofertas de empleo público una cuota del 1% tiene que ir para estas personas. Aquí esto es más difícil. ¿Por qué? Porque siempre está el tema de reuniendo los requisitos de cualificación profesional. ¿Vale? Eso puede valer para las gentes trans jóvenes que no han sido expulsadas del sistema educativo y que efectivamente encontrarían una forma de insertarse en el empleo con más facilidad y no sufrir una discriminación que les deje fuera. Pero tenemos una generación perdida. Y a esa generación perdida la solución pasaría, y habrá que defenderlo, por hacer lo que se ha hecho en Argentina, ¿no? Donde en algunas administraciones para empleos que no requieren una gran cualificación, evidentemente no vamos a sacar una plaza de neurocirujano, dicen, bueno, aunque usted no tenga la cualificación, por esta cuota yo le contrato y le doy la formación para el desempeño del empleo. Porque es un programa social para sacar a gente de la marginalidad. Y entonces eso tiene sentido.
También nos dice que se tienen que promulgar códigos éticos y protocolos contra el acoso homofóbico y transfóbico en las empresas. Y aquí, artículo 15. Todas las empresas de más de 50 trabajadores, en el plazo de 12 meses desde mañana, tienen que aprobar un plan de igualdad LGBTI. Es decir, que lo mismo que hemos conseguido que al final hubiera planes de igualdad hombre-mujer, también se tiene que contemplar, de alguna manera, un plan de igualdad LGBTI si usted está en una empresa de más de 50 trabajadores. A estos efectos se pide al Consejo de Participación, que yo presido efectivamente, que recopile buenas prácticas empresariales. Bueno, en un plazo de medio mes, espero, ya sacaremos el primer documento, la primera versión de modelos de cláusulas para la negociación colectiva, para la inclusión de la diversidad sexual en los convenios colectivos. Sacaremos algún modelo de buena práctica empresarial para la inclusión del colectivo LGBTI y iremos renovándolo a medida que se vayan desempeñando las cosas y vayamos viendo, pues no vamos a hacer un documento cerrado, vamos a ir sacando una edición anual para ver pues, hasta dónde vamos llegando y qué es lo que va funcionando bien y qué es lo que resulta mejor, ¿no? Pero la idea es muy clara, ¿no? El último baluarte, la última frontera para las personas trans es el trabajo. Mientras no tienes una autonomía económica, no es posible hablar de una igualdad real y efectiva. Mientras no tienes acceso a unos mínimos ingresos, lo saben todas las mujeres, o sea, lo siento, pero no eres libre y autónoma para tomar tus decisiones libremente. Entonces, es muy importante que asaltemos esta última barrera, que es la de la exclusión laboral. Aquí es donde tenemos que centrarnos y efectivamente reclamar esos cursos de formación, esos protocolos antidiscriminación, las cláusulas del convenio que contemplen un tratamiento paritario en todas las fases del empleo, en las promociones, en las vacaciones, por motivos familiares, por nacimientos, etcétera, etcétera. Vosotros sois sindicato, lo sabéis mejor que nadie. Toca negociar. Y toca poner esto. Esto ha tenido mucha resistencia, lo hemos conseguido de últimas. Había gente, y no voy a decir dónde, hasta en sitios insospechados, que se oponía a esto con uñas y dientes. Bien, está aquí. Y las leyes se tienen que cumplir. En materia de salud, bueno, pues como veis, bueno, pues en resumo, vamos a ver, por fin se ordena que haya estudios e investigaciones sobre las necesidades específicas del colectivo. Por fin se nos dice que haya protocolos de atención específica pues, a mujeres lesbianas, a personas transexuales, a personas intersexuales, y que estos pues, se puedan aplicar. Por fin se nos dice que en todos los planes, estrategias y programas se incorporen las necesidades del colectivo y que se desarrollen protocolos que faciliten la detección y comunicación a las autoridades de las situaciones de violencia discriminatoria. Además, se nos dice que tiene que haber programas de educación sexual y reproductiva. Ya es la tercera ley que dice esto. La educación sexual ya no es una opción darla, tiene que darse, sí o sí, porque 3 leyes ya distintas lo dicen, y entre ellas con especial atención a la situación del VIH y las campañas de enfermedades de transmisión sexual, ITS, y con una idea de desestigmatización de las personas con VIH. Se prohíbe además las terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, es decir, las terapias de conversión. Eso de te voy a curar la homosexualidad, te voy a curar la transexualidad. Una práctica que llevamos ya varios años diciendo que la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas nos dijo que era una forma de despersonalización y tortura. Una serie de terapias que todos los estudios clínicos te dicen que no tienen ninguna base científica. Y una forma de terapia que algunos de los señores que las aplicaban, como el que fue presidente de los campos de terapias de conversión de la NAR en Estados Unidos, reconocieron que no habían curado a nadie en todos los años que habían estado dando esa terapia, que habían conseguido a algunas personas condicionarlas de tal manera que les anulaban su sexualidad, pero curar a nadie, que las cifras que daban eran falsas. El propio creador del diagnóstico de transexualidad, David Spitzer, este señor
quitó la homosexualidad del manual de diagnósticos, dejó la transexualidad, en su clínica privada ofrecía la cura contra la homosexualidad y la transexualidad, desde el año 2003, una cosa así, hasta que en 2012, sí, 2012 creo, sí, dijo, abandono los tratamientos de conversión de la homosexualidad y la transexualidad, porque en todos estos años no he conseguido curar a nadie. Le dio un rapto de honestidad antes de morir. Se murió 2 años después. No devolvió el dinero. El tratamiento de salud, pues el principio es que no somos enfermas, no tenemos una patología, es una condición de diversidad humana. Somos autónomas en la toma de decisiones, decidimos conforme a un consentimiento informado, no se nos puede discriminar, no se nos puede segregar, se nos tiene que dar una asistencia integral, no lo que hacen algunas comunidades que esto sí te lo doy pero el otro no y aquello ya veremos, no, asistencia integral, con calidad, con especialización, con proximidad, eso de recórrete 300 kilómetros hasta el centro de tal, no, si el tratamiento endocrino me lo pueden dar en el ambulatorio de al lado. Hombre, evidentemente para una operación pues igual me tengo que ir a un hospital, ¿no? Como todo el mundo, y tengo que hacerme pues los 70 kilómetros o los 100 kilómetros, que esta comunidad es grande. Pero, evidentemente, si es posible un tratamiento de proximidad, pues con proximidad. Y con respecto a la intimidad y a la confidencialidad. No tiene que saber todo el mundo qué he hecho, dónde, cómo, cuándo, en qué condiciones estoy, cómo es mi cuerpo, ni nada parecido. Yo también tengo derecho a la intimidad, ya sé que no. Ya sé que en mi caso concreto no, pero vamos, o sea, las personas trans en general deberían tenerlo, ¿no? A las personas intersex se prohíben las prácticas de modificación genital de menores de 12 años. Y se les tiene que permitir pues, que participen en el proceso de adopción de la decisión tan pronto como empiecen a tener madurez suficiente para entender lo que les pasa. ¿De acuerdo? Se les tiene que intentar ofrecer posibilidad de conservar sus gónadas o óvulos o espermatozoides, si es que los tienen, por si en algún futuro quieren acceder a una técnica de reproducción asistida, y bueno, pues se pide que haya formación de los sanitarios. Olvidaros de las exploraciones gratuitas y bueno, pues tendrá que haber un protocolo, formación, investigación y seguimiento. Va, sigamos. Educación. Aquí también hay tema. Veamos. Primero, en el currículo tiene que incluirse el principio de igualdad de trato y no discriminación por las causas previstas en esta ley. Y el conocimiento y respeto de la diversidad sexual, de género y de familia. O sea, eso del PIN parental de Vox, todo lo contrario. Así, ya, tal cual. Ya estaba claro antes, ¿eh? El PIN parental no es un derecho reconocido por la Ley Orgánica de Educación. Si queda alguna duda, y si esto molestaba especialmente, lo siento mucho, taza y media. Está reconocido en la ley. En las pruebas que se realicen en los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades, a los cuerpos docentes y a los proyectos de dirección, para ser docente, para ser director de centro, usted tiene que entender cómo se aborda la diversidad sexual en la educación. Primero, que existe, en qué consiste y cómo se aborda para evitar la discriminación. Así que hay que modificar los planes de formación de los docentes. Hay que modificar los planes de formación y selección de los directores de centro. Los planes de estudio para el ejercicio de profesiones docentes, sanitarias y jurídicas tienen que tener contenidos dirigidos a la capacitación necesaria para abordar la diversidad sexual, de género y de familia. Hay que modificar el plan de magisterio, hay que modificar el plan de medicina, enfermería y hay que modificar el plan de derecho para que de alguna manera esto se contemple. Por otro lado, no discriminación. Las autoridades educativas tienen que respetar la diversidad sexual en las aulas. Tiene que haber protocolos de prevención del acoso y del ciberacoso. Tiene que haber planes de coeducación y de formación del profesorado. A dar cursillos a los profesores. La inspección educativa tiene que vigilar el cumplimiento y aplicación de todo esto. Se les tiene que adiestrar a los docentes para una detención precoz del maltrato, por homofobia, por transfobia, que también puede ser para detención precoz de cualquier tipo de acoso, que ya estamos viendo que no es tan fácil, que muchos docentes no lo detectan y que luego al final nos enteramos cuando hay un suicidio. Lo hemos visto hace una semana. Así que
lo siento, pero efectivamente formar al profesorado en la detección precoz de cualquier tipo de acoso es esencial. Tienen que conocer para eso el acoso y la violencia y sus causas, y nos dicen que el material didáctico tiene que ser respetuoso con la diversidad, adaptado por edades. Nosotros siempre hemos dicho, es que desde pequeños, claro, te ponen la laminita de el cuerpo del niño, el cuerpo de la niña, los vestiditos de la niña y los vestidos del niño. Pon adecuadamente los vestidos en el cuerpo del niño y de la niña, ¿no? Y cuando ponías una faldita al niño, ¡ras! Cruz roja. Correcto. Vamos a ver, esto es un refuerzo de estereotipos de género. ¿Y por qué no va a ser un niño escocés que lleva falda? ¿Qué diablos, no? Y, bueno, programas de información al alumnado y a la familia. En el ocio y en el deporte aquí también habréis visto la guerra. Se acaba el deporte femenino, un montón de hombres participarán en las competiciones deportivas y van a llevarse todas las medallas y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, primero, la visión que hay detrás de estos alegatos es para hacérsela mirar, y que me digan que eso es feminismo más. El deporte en el ámbito escolar, que yo sepa, es formación, es educación de los menores, es una forma de cultura y de participación. Y entonces, ¿aquí qué sentido tiene que me discrimines a un niño por ser trans y que le digas que no puede jugar con estos o con aquellos? Cuando todo el capítulo que hemos desarrollado en la Ley Orgánica de Educación habla de la coeducación, que precisamente intenta hacer un tratamiento más unitario de todo esto. Así que empecemos por ahí. Y acabamos de decir antes que a cualquier menor que ha hecho ya el cambio de nombre en todas las actividades escolares, le das el tratamiento que corresponde a su género. En el deporte escolar también. Sigamos al deporte federal y al deporte de competición. Se nos dice que clubes, agrupaciones y federaciones, compromisos de respeto a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual y expresión de género. Es decir, ellos tienen que tener un compromiso con la no discriminación. A mayores me dicen que el Consejo Superior de Deportes promocionará los valores de inclusión y de respeto a la diversidad, lo que significa que tendrá que dar algunas líneas orientativas sobre cómo se incluye, por ejemplo, las personas intersex y las personas transexuales en el deporte federal. El Consejo de Participación saca, también espero en el plazo de 1 o 2 meses, un documento orientativo que dirigiremos a las federaciones, a los clubs y al propio Consejo Superior de Deportes, que no creo que lo tenga muy claro todavía, sobre los mínimos que tienen que ser respetados y los criterios que deberían aplicarse aquí. Porque fíjense, en la práctica de competiciones, ahora ya estamos hablando del deporte de competición, si hay algún riesgo de que pueda existir ventajas competitivas que puedan ser contrarias al principio de igualdad, de modo justificado y proporcionado, se pueden poner algunos protocolos o cautelas. Que es ni más ni menos lo que ha hecho ya hace tiempo el Comité Olímpico Internacional. Es decir, el Comité Olímpico Internacional, después de muchos descalabros, les voy a ahorrar porque es que ha habido unas 10 etapas en esto, en el momento en el que hacían los exámenes genitales a los atletas, en el momento en el que les hacían el análisis de perfil hormonal a todos los atletas, luego a los hombres dejaron de hacérselo porque algunos tenían un perfil hormonal muy femenino, después a las mujeres se ha seguido haciéndolo, después, y el resultado final es que el Comité Olímpico ha fijado, con buen criterio o no, yo ya ahí no voy a entrar, que determinados niveles hormonales, los tenga quien los tenga, sea transexual o no, pueden implicar una ventaja competitiva, lo mismo que si tienes algo que te dopa, y en consecuencia no puedes participar en las competiciones con esos niveles. Aplicando este principio, en las Olimpiadas de Tokio, 32 atletas transexuales participaron en la Olimpiada. Ninguno de ellos ganó medalla. ¿Dónde estaba esa ventaja competitiva? Había una que competía en halterofilia, que la sacan siempre, ¿no? Ahí levantando pesas y tal. Bueno, pues es muy fuerte, pero las mujeres que le ganaron eran mucho más, es que ni llegó a la mención olímpica. Ninguna de las 32 obtuvo ni mención olímpica, así que esa ventaja natural, competitiva, pues parece que no, igual no están. Hay atletas buenísimos. ¿Y por qué estamos siempre tan empeñadas en que las mujeres son tan débiles? Las atletas femeninas son espectaculares. Pero, bueno, pues hay un criterio. Y lo mismo que participaron 32 atletas transexuales, hubo unas 12 mujeres no transexuales que no pudieron participar. Porque sus niveles hormonales se sobrepasaban los límites. ¿Correcto o no? Es un criterio.
¿Y cuántos hombres no pudieron participar? Ninguno, porque a ellos no se les mide las posibles ventajas competitivas. Y hombre, por cierto, yo cuando veo a Michael Phelps con esos pulmones que parecen 2 bombonas de oxígeno y un armario pegado, pues creo que tiene ventaja competitiva. Con su casi 2 metros y con una brazada de 1,25 m, yo creo que tiene ventaja competitiva. Es más, creo que el deporte de competición se basa en la ventaja competitiva de los atletas. Y por cierto, es un planteamiento enormemente competitivo, masculino, patriarcal, unido con el nacionalismo, la bandera, de tal, o sea, que desde el punto de vista feminista, no sé yo si me interesa mucho. No sé yo si es lo que precisamente nos interesa. España se compromete a mantener en la acción exterior una lucha contra la criminalización y contra la discriminación de las personas LGBTI en el resto del mundo. Por fin vamos a poder habilitar el matrimonio consular de personas del mismo sexo en los consulados españoles, siempre y cuando el país no lo prohíba expresamente. Un problema diplomático. Habrá 2 o 3 que lo prohibirán. Se amparará al personal diplomático y a sus familias cuando tengan que ir fuera, y se amparará a cualquier persona LGBTI que sea objeto de discriminación o criminalización en el extranjero consularmente. Porque no es por nada, pero cuando salimos por ahí a hacer turismo, a ver dónde vamos. Yo, si voy a Emiratos, tengo claro que si me identifican en frontera me expulsan inmediatamente. Y menos mal, porque si me meto dentro y voy a un baño, me pueden detener y al minuto siguiente voy camino de un juzgado para que me juzguen una posible pena de 11 a 14 años de cárcel, por haber ido a mear donde, según ellos, no debería ir. Entonces, pues hace falta asistencia consular. Se reconoce la discriminación LGBT como causa de asilo, ya lo estamos haciendo, pero se refuerza un poco las garantías de que va a haber gente pues, formada en esto, y las personas transexuales extranjeras que vienen a España, y somos una tierra de refugio y asilo, viene mucha gente huyendo de que las maten, tal cual, o de que las metan en la cárcel, y no os podéis imaginar cuánta gente viene porque quiere vivir a este país. Pues esas personas, si han podido hacer el cambio de sexo registral en su país, pues perfecto, y si no han podido o lo tienen enormemente difícil, nosotros les daremos una documentación acorde a su identidad de género, en nuestra documentación interna. No le podemos cambiar el pasaporte, pero en la tarjeta de residente o en el carnet de conducir o en la tarjeta sanitaria le podremos reconocer su identidad. ¿Qué pasa con los sin papeles? Porque aquí se ha dicho mucho, es que dejamos a todos los migrantes fuera. Bueno, no tanto. En el artículo 72 se dice que todas las medidas contra la discriminación se aplican a las personas extranjeras, estén o no regularizadas. Evidentemente no le podemos dar papeles con reconocimiento de la identidad de género a un migrante sin papeles, porque por definición no los tiene, porque por definición no tiene ningún reconocimiento oficial. Pero lo que podemos hacer es que todo el corpus antidiscriminatorio se lo aplicamos lo mismo que a cualquier nacional, sin ninguna distinción. Esto es importante, porque por una vez, aquí el problema lo sabemos, es la ley de extranjería, pero por una vez pues, la ley ha querido ser mínimamente contempladora de la situación de las personas migrantes sin papeles. Y repasar todas las cosas que hemos dicho contra la discriminación. Educación, sanidad, acceso a vivienda, tratamiento en ocio, tratamiento en... Bueno, pues a las personas migrantes sin papeles también les ampara esas medidas antidiscriminatorias. Perdona, Marina. Sí. Todas las personas que están en asilo, ¿se les daría un...? A las personas que están en asilo, sí, han podido hacer el cambio en su país. No. En tu país es imposible. Sí. Si están en asilo, ya tienen una documentación española, ya tienen un reconocimiento. Ya no son sin papeles. Ya, pero se les cambia. Son solicitantes de asilo y luego tienen la tarjeta roja y finalmente el NIE. Entonces, en el momento en el que tú eres solicitante de asilo, ya no eres un migrante sin papeles. Ya, pero sí que podría cambiar el nombre. Claro, si en su país no puede, No se puede. o lo tiene muy difícil, Vale. ¿qué pasa? Que para ver si en su país no está permitido o es enormemente difícil, se pide un informe al consulado del país. Aquí, doña Carmen, nuevamente, o alguno por ahí de su cuerda, quería que el país dijera que efectivamente
discriminar a las personas transexuales. Sí, claro, va a venir ahora a decir, no, yo a los míos no les reconozco y les trato mal, ¿no? En Colombia, pues sí, se puede, por vía judicial. Hasta hace poco eran 3 años, ahora creo que ya le han dado un impulso. 4 años de proceso judicial. Y además muy caro. No todo el mundo puede. Y en algunos sitios no se puede. En Hungría no se puede. Porque en Hungría nos han barrido. Hemos desaparecido. Y en Bulgaria, desde hace 10 días o 15, no se puede. También hemos desaparecido. Y estamos hablando de la Unión Europea. Cuidado. Es que aquí la ofensiva no se circunscribe a este país. Es una ofensiva mundial. Hay gente empeñada en devolvernos a las catacumbas. Hay 300 y pico leyes en tramitación en Estados Unidos de segregación de las personas homosexuales. Hay gente que está huyendo de los estados donde vive a los estados que se están declarando estados asilo. Porque Estados Unidos se está dividiendo entre las personas que discriminan a las personas trans, las que no les quieren reconocer de ninguna manera, y los estados que dicen, no, no, me comprometo a asilar a todos aquellos que vengan de Texas, de Florida, de Michigan, porque sé que se les están negando sus derechos civiles. Así es. Son nulos los negocios discriminatorios. Si hay discriminación, yo solamente tengo que probar la discriminación. Quien alegue que no hay discriminación tendrá que probar que la medida era justa, proporcional y justificada. Si sufro violencia, tengo derecho al asesoramiento jurídico y el amparo de la Autoridad Independiente contra la Discriminación que crea la ley Cerolo, que se tenía que haber nombrado esta autoridad independiente hace unos 15, 20 días y no se ha nombrado y no parece que se vaya a nombrar. Ya vamos con que no parece que haya muchas ganas, ¿no? Además, pues evidentemente los menores en situación de protección, de riesgo y de desamparo tienen un tratamiento especial. Hay un artículo que trata el sinhogarismo de las personas LGBT, mayores y menores, pero especialmente las menores, es decir, o de aquellos que cumplen los 18 años y su padre les dice, ¡hala, maricón, a la calle! Que empezamos a ver este problema en todas las ciudades occidentales. Cuando se analiza a la gente que está en la calle, resulta que un elevado porcentaje de gente son del colectivo LGBT. Esa idea de que todos los gays son ricos y decoradores y no sé qué, y gente que se lo pasa muy bien, pues lo siento, pero no. Resulta que usted va a Nueva York, va a Ámsterdam, va a Berlín, y se encuentra con que de los vagabundos que hay en la calle, muchos son personas LGBT, y hasta ahora esto no tenía ninguna contemplación específica. Está el tema de los extranjeros, como he dicho, pues aunque no tengan sin papeles, se les da protección contra la discriminación. A los mayores de edad se les intenta asegurar que en los centros de día, en las actividades, en las residencias, no tengan que volver al armario. Y, fijaros, prohibición de ayudas a asociaciones que cometan, inciten o promocionen actos discriminatorios o de violencia contra las personas. Yo tengo ganas de ver qué va a dar de sí este artículo 82. Quiero que se cumpla. Quiero que dejemos de dar dinero a gente que está haciendo discursos de pánico, que está diciendo por ahí auténticas barbaridades, mentiras, que nos está diciendo que somos personas violadoras, que somos personas que practicamos la pederastia, pero por el amor de Cristo, ya basta. Ya está bien de todo esto. Y ya está bien de que encima lo estén haciendo con fondos de subvención pública. Hasta el Ministerio de Igualdad. ¿Y qué también se aplicaría en la Iglesia Católica, por ejemplo? Buena pregunta. Buena pregunta. La Iglesia Católica es muy grande. Evidentemente, ¿no? Es decir, el discurso general de la Iglesia Católica, ¿quién lo fija? Pues en principio la Congregación de la Doctrina de la Fe. Estos han llegado a un momento a decir que yo soy una vida no ejemplar y que por lo tanto no puedo ser madrina en el caso de bautizo, por ejemplo, ¿no? Y lo siento, pero ya lo sé. O sea, sí, me lo salté. No sé. No era consciente, pero me lo salté. Sin embargo, vemos algunos cardenales que sí. ¿Son la Iglesia? ¿Son ellos a título individual? Claro. Pero hay algunas organizaciones que son específicas. O sea, y que además no tienen prácticamente otro objeto en estos momentos que hacer campañas homofóbicas o campañas de
alarma contra el colectivo LGBTI en su conjunto. Habría que plantearse que efectivamente estas pues, no tienen cabida. Y es más, es que probablemente van a incurrir en infracciones y sanciones, ¿no? Que serán leves, graves o muy graves. Entre las graves y muy graves está la eliminación de subvenciones, la prohibición de contratación con la administración pública, 1 año o 3 años, grave o muy grave, e incluso, en casos muy graves, el cierre de establecimiento 3 años. Habrá que ver si esto se cumple. Bien, ¿qué se nos ha quedado? Bueno, se nos ha quedado que la ley allá donde pone promoverán, velarán, harán, antes ponía harán, tendrán que en el plazo de... Es decir, a la ley le han puesto un contenido mucho más programático. En segundo lugar, no se incluye para nada las personas no binarias. Y entonces ya hay gente que todavía no ha salido la ley en el boletín, que ha salido hoy, y ya está diciendo, ¿qué va a hacer usted respecto a la reforma de la ley? Pues mira, seamos sinceros y seamos realistas. Nos ha costado llegar hasta aquí, ni os cuento. Como para que mañana empecemos el proceso de reforma de la ley, bueno, pues lo intentaremos, pero os digo ya claramente. Primero, ¿qué mayoría va a haber después de las siguientes elecciones? Porque ahí va a residir todo. Si la siguiente mayoría se llama PP y Vox, lo que se estará planteando efectivamente es la reforma de la ley para derogarla. Al menos eso nos ha prometido el señor Fijo. Segundo, si la mayoría es similar a la actual, al PSOE no le convences de empezar a reformar esta ley en un montón de años. Con lo que les ha costado llegar aquí, con el follón que tienen dentro. Seamos realistas, no lo van a hacer. Entonces, los no binarios además no plasmaron con mucha claridad cuáles eran sus pretensiones en el punto jurídico, ¿no? Básicamente eran pues, ver cómo se podía hacer un tratamiento jurídico de su situación. Hay ya un informe del Ministerio de Igualdad. Querían libertad en la fijación del nombre. Bueno, en los menores de edad ya está. En los mayores de edad todavía está el reglamento del registro civil que dice aquello de no se admiten nombres que puedan generar confusión en cuanto al sexo. Pero el reglamento del registro civil que tiene que entrar en vigor ya lo ha eliminado. Y además hay una cosa que ya ni por binarismo, ni por transexualidad, ni por nada. ¿Por qué diablos tenemos restricciones en la elección del nombre en una sociedad democrática del siglo XXI? Vamos a ver, y si vosotros os queréis llamar mañana Margarita, caballeros, ¿por qué no? Y si tú te quieres llamar mañana, o sea, tú sabrás de lo tuyo, gastas, ¿no? Es decir, que tú sabrás los problemas que te puede dar. Pero ¿cuál es el argumento jurídico para evitar que una persona pueda cambiar de nombre o pueda utilizar el nombre que está utilizando socialmente sin ninguna restricción? Es que esta es una cuestión general, sinceramente. El segundo aspecto era el que algunos decían, bueno, pues en el DNI que no figure el sexo. En realidad la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana nos dice que este es uno de los datos que no debería estar en el DNI. Pero figura porque seguimos aplicando el reglamento de la ley anterior. Y por una cuestión de protección de datos de todo el mundo. Y porque es una cuestión que en el fondo a la administración pública ¿qué más le da? Tú eres la ciudadana 15.893.000, tus huellas están registradas desde que prácticamente naces y estamos todos más supervisados que otra cosa, no hay riesgo de seguridad. Entonces, ¿cuál es exactamente el beneficio de que tenga que figurar ese dato? Pues no lo sé, ¿no? Esto habrá que pelear. Es decir, tenemos la posibilidad de pelear esto a nivel de los desarrollos reglamentarios correspondientes a estas materias que se flexibilicen, pero ya ni siquiera por inclusión del no binarismo, sino por una cuestión general de toda la población, de que a qué viene un régimen policial de control en estos temas. No tiene mucho sentido, ¿no? Y los intersex que no opten sus padres por inscribirlos como varones o como mujeres en el plazo de un año, ¿qué va a pasar? Pues que lo siento, pero el registro no tiene derecho a inscribirlos donde le dé la gana. Y no hay una sanción. Se quedarán ahí. Pero no les pueden negar la documentación. Porque eso sí que es inconstitucional y porque eso sí que va contra la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Contra la ley que rige nuestro DNI. Los migrantes sin papeles, lo he dicho, todo el cuerpo discriminatorio, antidiscriminatorio, se les aplica. Y, si os dais cuenta, en casi todos los temas que hemos dicho que hace falta desarrollar, ¿quiénes son las que tienen que desarrollar? Las comunidades autónomas. Conforme a los principios establecidos en la ley.
Claro, las 16 comunidades que ya tienen una ley LGBT o una ley trans, lo tienen bastante fácil. No tienen que hacer más que una ley de modificación o adaptación. Luego queda ese caso llamado Castilla y León, que evidentemente hasta ahora, en los últimos 4 años, nos tuvo 3 años negociando una ley, ¿eh? Y llegamos a un pacto, y llegamos a un acuerdo, que nos podía satisfacer a las dos partes mínimamente. Y de repente pasó por aquí el señor Mayor Oreja, dijo, esto es inadmisible, lo metieron en el cajón y llevamos 3 años y pico para 4 con esa ley en el cajón. Y la excusa que se nos ha dado durante estos 3 años y medio para 4 era que hasta que no regule usted en una ley estatal, yo no puedo regular una ley autonómica. Y hace 3 o 4 meses la consejera del ramo se fue a la comisión intersectorial de igualdad con las 17 comunidades autónomas y tuvo una intervención gloriosa. Se levantó y dijo aquello de, bueno, ¿y cuándo van a aprobar ustedes la ley estatal? Porque yo no puedo sacar una ley autonómica hasta que no saquen ustedes la ley estatal. Se lo decía a las 16 comunidades que estaban allá que tenían una ley. Antes de que contestaran, por si acaso, se fue de la reunión y no volvió. Bien, ahora ya no tiene excusa. Este melón se vuelve a abrir. Volveremos a tener que negociar en esta comunidad. Con gobierno de PP y Vox o no, la ley también se tiene que cumplir. Y tiene que cumplirse con respeto a los principios establecidos en esta ley. Y con desarrollo de aquellos sectores que ha señalado esta ley. No voy a decir que nos vamos a reír porque no. No lo vamos a pasar especialmente bien, pero esta guerra hay que darla. Y aquí espero que todos ustedes estén codo con codo, a pie firme, apoyando, porque, bueno, pues son los derechos de todos. Venga, ¿qué os pregunta? ¿Qué queréis? Me he estirado un montón, ¿eh? No. Aguantáis como unos jabatos. No te Es que preocupes. nos hemos tenido completamente... Vamos, da gusto. Sí, completamente atentas, porque realmente además nos tranquiliza. Has hecho un repaso de la cantidad de manifestaciones alarmistas que ha habido tal, y lo que has hecho precisamente... Y me he dejado unas cuantas, ¿eh? Porque de manifestaciones de alarma habría recibido, vamos, lo que no están los escritos. Lo que has hecho es tranquilizarnos. Pues ha llegado aquel, estas son las mujeres que Irene Montero quiere el deporte femenino, un tiarrón jugando al fútbol con un montón de mujeres. A que nos han dicho que no es una mujer transexual, no, que es un hombre transexual, que nació como mujer, que es un hombre transexual y que le obligan a jugar con las mujeres porque no le reconocen en la liga masculina. ¿Y dónde está la ventaja competitiva en este caso? Que me lo explique alguien, ¿no? Bueno, pues esta persona, dentro de unos pocos meses, podrá jugar en la liga masculina, que es lo que pretendía y quería. Con relación a esa cuestión genérica del borrado, yo la verdad es que más que borrar, yo me gustaría que subieran al conocimiento general todas estas mujeres que han sido, que somos y que serán, y que han sido gente del pueblo, gente trabajadora, gente tal, que son precisamente las personas que transformamos el mundo. Es decir, y eso hace ya mucho tiempo que los han borrado, a ver si empezamos la famosa plataforma presentó 13 propuestas de enmienda a todos los partidos políticos presentes en el Congreso. Para que os hagáis una idea, en una ley de igualdad real y efectiva, lo que proponían para gente como yo venía a ser lo siguiente. Para el cambio de sexo registral tendrán que vivir 2 años conforme al sexo que pretenden, sin ningún tipo de amparo legal. Tendrán que tener 2 años de tratamiento médico. Tendrán que tener un certificado de disforia de género que acredite que efectivamente se sigue manteniendo el trastorno mental. Por cierto, el diagnóstico ha sido derogado por sus creadores, ha sido abandonado, pero no. Diagnóstico de disforia de género, un certificado de penales
que acredite que no es una persona perversa y acosadora sexual. Y si salva todos estos requisitos, entonces accederá a la condición expresa en el DNI y en el dato registral de transgénero femenino, lo que no le otorga los derechos correspondientes a la mujer. Es decir, no sé qué derechos otorga la condición de transgénero que pretende esta gente, pero sé que no son los de la mujer, porque expresamente dicen: no puedo participar en el deporte femenino, no puedo participar en las listas cremalleras como mujer, no puedo recibir las subvenciones destinadas a la mujer, no recibo amparo de la Ley de Protección contra la Violencia de Género. No. Es decir, se me genera una especie de limbo. Eso es lo que piden estas personas. Es que hay que decirlo. O sea, es que es eso lo que han tenido el valor de pedir en el Congreso a todos los grupos políticos. Eso es inconstitucional. Eso se llama segregación. Eso es como las leyes de segregación racial de los años 50 en Estados Unidos. Y han tenido la desfachatez de pedir eso, y hay organizaciones que se dicen feministas que han suscrito eso. En mi ciudad, concretamente, el Foro Feminista y Malva. Aquí en Burgos también había un par de organizaciones que han suscrito eso. Bueno, yo lo siento, pero con el Ku Klux Klan no se habla de racismo. Y con estas personas ya yo no me siento en capacidad de hablar de derechos de diversidad sexual. Me ha aclarado bastante. Bueno, Felicitaciones, no. siempre podemos aclarar más, no hay problema. Aclarado. Aparte de eso, a mí hay cosas que me preocupan. Uno, que lo han mencionado de alguna manera. Una cosa es que se haga la ley y otra que se desarrolle. Es lo que pasa con la puñetera Constitución. ¿Cómo se puede, de alguna manera, facilitar o favorecer el desarrollo de la ley? ¿Que tiene sus incluso contradicciones y sus pegas? Por supuesto, porque está hecha por humanos. Otra cosa, de lo que más me preocupa es también el tema, por lo que leo aquí, con gente de aquí de Burgos, de Hipatia, por ejemplo, por mencionar colectivos feministas que me merecen, iba a decir me merecían bastante respeto. Ahora estoy teniendo mis dudas con este asunto. Que han generado una división, y eso es lo que más me duele, una división, o pretendida división, en el movimiento feminista, tremendo. Y estoy muy preocupado por lo que pueda pasar el 8 de marzo. No te preocupes. Porque es decir, que ha habido insultos, y no los voy a reproducir, primero una división de la Irene Montero, no verás que iban agloriándose de que es la que más daño está haciendo al movimiento feminista, dicho por presuntas feministas. Eso me duele muchísimo. Y otra cosa, voy a hacer publicidad de documental, de un bucalé, no sé si sabes el tema que ha obtenido un premio en la realidad en Berlín. Además es de origen burgalés, antes se llamaba Beatriz Preciado. Señor Preciado. Os aconsejo que le veáis. Orlando, Sí, Paul Biografía es política. efectivamente. muchas gracias. Bueno, pues primero, por orden. ¿Cómo hacemos que la ley se cumpla? Pues reclamando su cumplimiento. Primero, reclamándolo a las administraciones competentes que tienen que ejecutar la ley. Si esto no fuera suficiente, pues movilizando los organismos de la sociedad civil para que reclamen el cumplimiento de la ley, y si esto no fuera suficiente, acudiendo a los tribunales. Como todas las leyes que se encuentran con resistencia a su cumplimiento, no queda más. ¿Que esto ha sido un cisma del movimiento feminista? Sí. Juro que no lo hemos querido crear nosotras. Que nos lo hemos encontrado, y que nos hemos encontrado con que se nos ha convertido en un campo de batalla, que alguien ha pensado que éramos un motivo de lucha política en el que pues, alguien pensaba que tenía algo que ganar. Algunas estamos aterrorizadas de lo que significa, porque para empezar, para nuestras vidas esto significa una presión increíble. Ha aumentado la violencia que estamos notando en la calle y en cualquier circunstancia. De repente aparece alguien que te increpa, que te pone mala cara, y cualquier día pues en una esquina tendremos algún disgusto. Esto es así. Es decir, no queríamos esto. Pero bueno, pues alguien ha considerado necesario defender un feminismo que llama ilustrado, pues como si las demás no leyéramos.
O igual se refiere a la ilustración del siglo XVIII, todo para el pueblo sin el pueblo. Un feminismo institucional, pues no, perdona, el problema igual es que has perdido el control de la institución y no lo soportas. Y bueno, y sí, va a haber líos. Va a haber 2 manifestaciones en Madrid, en Valladolid va a haber una solo, porque ya el año pasado hicimos una solo, después de dejar bien claro que no íbamos a soportar determinadas pancartas. Pero la última reunión de la coordinadora de mujeres pues, fue tensa, muy tensa. Y hay sitios en los que pues, van a tirar de la cuerda y habrá tensiones. Y esto es como las guerras sexuales que hubo en los años 70, esto ya pasó. Las que tenemos en la suficiente, recordamos que en los años 70 también hubo una lucha dentro del seno del movimiento feminista que dejó inhabilitado el movimiento para 10 años o más. O sea, es que prácticamente lo dejó desarmado durante más de 10 años. Esta vez creo que no va a ser lo mismo. Y creo que no, afortunadamente, porque la mayoría del movimiento feminista es transinclusivo y está apoyando las políticas que se están haciendo. A Irene Montero le están haciendo un acoso y derribo brutal. Está recibiendo unas campañas impresionantes, tiene una serie de cafres en la puerta de su casa todos los días, donde quiera que vaya va una persona con una cámara acosándole, metiéndole la chufa así y empujándola y diciéndole impertinencias. Aguanta, no sé cómo es capaz de aguantar, sinceramente. Es la única que ha sacado adelante ciertas leyes que llevábamos años intentando sacar. Es la que ha puesto el consentimiento en el centro del tratamiento. Es la que ha centrado algunas cuestiones en la explotación. Es la que ha desarrollado, o está intentando desarrollar el capítulo 3 del Convenio de Estambul, que algunas han tenido 13 años para desarrollar y no lo habían hecho. Cuando pasen los años y apaga el ruido, veremos la herencia que ha dejado y se valorará. Fuera de este país, donde los grupos de WhatsApp no sacan humo, pues la consideración que le hacen a ella y a sus políticas es distinta. O sea que yo lo siento mucho, defiendo y defenderé a esta ministra. Sin ningún... Y además, porque todo el follón este de la ley del sí, sí, dicho sea de paso, es una cuestión técnica que tiene, no es ni en blanco ni en negro, tiene sus matices y se está dando una información alarmista muchas veces y otras veces directamente falsa. Ayer veía que hace 5 días ponían en el contador de liberados por la ley del sí, el sí a una persona que había cumplido condena. Y era la liquidación de condena ordinaria, es decir, derecho penitenciario en aplicación ordinaria. Y aparecía en el contador, ¿no? O sea, y de estas hay un montón. Y otras, pues un juez no aprecia que hay rebaja, otro sí, y luego veremos a ver qué hace el Tribunal Superior de Justicia. El de Castilla y León acaba de negarse a la rebaja de condena de 2 personas, una en Zamora y otra, no sé si por aquí. Y después el Tribunal Supremo contra orden. Y entonces veremos al final qué es lo que pasa. Pero sobre todo, es que la ley se está empezando a aplicar ahora. Ahora. Y veremos sus efectos en unos ciertos plazos. Y ya estamos viendo que gente que antes no se le habría condenado, ahora ha sido condenada, y con más condena de la que habría tenido con el sistema anterior. Alguien está diciendo que cuando se hizo ese sistema de agresión y... no me sale ahora la palabra, la doble graduación, hay abusos, salieron 900 personas a la calle. Es que no se está diciendo. Es un procedimiento, el funcionamiento penitenciario, ordinario. Pero ahora todo parece que es el problema mediático, estamos en campaña, nos entra la flojera, corriendo a ver si ponemos un parche. ¿Qué parche vas a poner? La aplicación retroactiva de la retroactividad penal favorable está en la Constitución, esto ya no lo para nadie. Y yo lo siento mucho, pero vamos, se verá. Y la tercera cosa que me decías era... ya se me ha ido tanto al cielo, ¿ves? ¿Un documental? El documental no es... ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podríamos apoyar lo que dijo? Apoyar todos, por favor. Algunas estamos ya muy cansadas. Bueno, otra pregunta, si me acuerdo te contesto, ¿vale? Vale, yo agradecerte, Marina, por poner, clarificar todo esto. Nosotros no somos la excepción. O sea, va a haber una manifestación de corte tránsfobo. Dejan bien claro que es por las mujeres, y si podría poner mujeres
podamos verificar sus genitales, lo Mujeres como Dios manda. Eso, le faltó eso. Es medio pegante, pero bueno, no quiero darle, yo quiero agradecerte y bueno, porque hay gente que no lo tiene claro del todo, se retroalimenta con los bulos que divulgan los medios de comunicación, por decirlo de algún modo, y bueno, que somos conscientes de que la ley sea aprobada es un gran paso simbólico, pero vuestro día a día lamentablemente no cambiará de la noche a la mañana, No. y bueno, somos nosotros desde los distintos movimientos y organizaciones que debemos apoyar y apelar a que esto se cumpla. Estábamos viendo, hay muchas medidas, son grandilocuentes, pero a ver cómo se van a hacer efectivas. Y sobre todo porque estamos hablando de un colectivo que tiene una esperanza de vida mínima y que no tiene reconocido. O sea, los estudios que hablabas, el tema del cupo trans en Argentina está y se está llevando bien a cabo, porque aquí, que se supone que somos un país desarrollado, todavía le damos años luz sin poder aplicarlo. Pues porque aquí la oposición ha sido mucho mayor que allá. Y lo siento, llevamos 34 años que cada peldaño lo tenemos que coger con un martillo y un cincel y labrarlo. Es así. Es decir, lo que más lamento yo de todo este proceso es que, yo qué sé, yo es que llevaba años sin tener ni un solo incidente nunca. Y en los últimos 3 años, o sea, pues es que vas viendo cómo sufre esto, cómo sube la tensión día a día. Y es que yo salgo de casa todos los días en la calle. Ya, pero aquí las personas Entonces, al final, pues esto significa que te arriesgas, ¿no?, a una situación que llevamos años sin vivir. Y que tenemos a gente que tiene posibilidades de gobernar diciendo que nos van a barrer. Y tenemos a gente que nos quiere volver a mandar a las catacumbas. O sea, y tenemos a gente que nos acosa, que yo tengo aquí, bueno, te enseño mi lista de acosadoras y alucinas. Tengo aquí silenciado ya, pero estoy mirando y digo, ¿cuánta gente llevo silenciada? Es una barbaridad. De silencio, ni me molesten bloquearlas. Que sigan friéndose en su propia hiel. O sea, esta gente hay que generar un muro pantalla y dejar que estén en su olla de ácido hirviéndose a fuego lento. No creo que sean felices. Una persona que manifiesta tanto odio, dudo mucho que pueda ser feliz en su vida, de verdad. Porque tiene un problema patológico. O sea, esta gente sí que necesita ir al psicólogo. Urgentemente, una terapia. Pero bueno, entre todos los que estamos aquí, este país todavía no han conseguido que sea un país que apoye las medidas de discriminación. Todavía no han conseguido que este sea un país que normalice la violencia. Todavía no han conseguido que pase lo que ha pasado en Hungría, en Bulgaria, en Polonia, lo que va a seguir pasando y incrementándose en Italia, pero se va acercando. Bueno, es cosa nuestra. La sociedad en la que vivimos la construimos todos. Pues no lo vamos a permitir. Hemos conseguido una herramienta. Las herramientas se usan. Un pasito. ¿Había alguna parte? Sí, yo también quería agradecer tu lucha por conseguir esta ley trans, porque te he seguido y creo que ha sido dura, además soy consciente de todo lo que ha tenido que pasar. Como feminista me avergüenzo de las posiciones de algunas organizaciones feministas en contra de la ley trans y de otras opciones que están haciendo. Y hace poquito en una de estas charlas que dieron precisamente en contra, comentaron que a las profesoras ahora en los colegios y en los institutos las iban a sancionar, por eso que comentabas ahí de las sanciones, por defender la coeducación. Todo lo contrario. Ya. La coeducación, a ver, es que, pero por favor, ¿han leído lo que es la coeducación? Es que la coeducación parte precisamente de que no haya un trato diferenciado entre hombres y mujeres y segregado entre hombres y mujeres. O sea, busca precisamente que los niños se relacionen conjuntamente con igualdad de derechos y de trato. O sea, la coeducación intenta evitar que los niños se hagan con el centro del patio y estén jugando al fútbol y las niñas estén en la esquina. Y que las actividades sean conjuntas y lo menos segregadas por sexo posibles para fomentar un tratamiento igualitario y una educación igualitaria. Y me están diciendo, curiosamente, que la coeducación consiste en segregarnos a nosotros o en crear esa idea de los espacios seguros. Por Dios, pero esta trampa la habíamos cerrado hace más de 10 años, más de 15.
¿Qué es esto de los espacios seguros femeninos? No, no, la sociedad tiene que ser un espacio seguro para la mujer, en todos sus sitios. Que nos podamos reunir nosotras cuando queremos estar, aparte, perfecto, pero no me puedes decir, no, es que te he creado un espacio seguro, bonita, porque luego inmediatamente viene el, ah, claro, ¿y qué hacías fuera de tu espacio seguro? Ah, es que te ha pasado algo porque no has aceptado el espacio seguro que te he dado. No, no, la segregación no es una opción para la mujer y para la igualdad de derechos de la mujer. El movimiento feminista es un movimiento emancipador de la mujer. Y eso parte porque en cualquier espacio de esta sociedad nosotras tenemos que tener niveles de seguridad, de respeto y de igualdad. Y si no, algo no va bien. Así que, ¿qué hacen vendiéndome esto de los espacios seguros? Lo de los battles. Por el amor de Dios, esto viene de una sociedad puritana como la norteamericana. ¿Qué dice la ley de váteres española? No existe. Es que aquí como los húsares del retrete, por el amor de Dios. Ah, es que se meten en váteres de mujeres. Llevamos años metiéndonos en váteres de mujeres, por supuesto. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Y qué pasa? Que yo voy al váter a mear. Como todas las demás. ¿A qué viene todo esto? Es un puritanismo el que hay detrás y una cortedad de miras espectacular, para hacérselo.